Pues vamos a cerrar ya la mesa redonda. Habíamos empezado oyendo la experiencia de sociedad civil en Italia y después de las experiencias de estos otros 4 países que nos han contado cada una de las protagonistas, vamos a cerrar con la experiencia de la sociedad civil española por boca de Maite Pagazurtundúa, que no necesita presentación, pero que resumiré diciendo que fue la fundadora o la primera presidenta de la Asociación de Víctimas del Terrorismo. Tiene una larga trayectoria política en varias formaciones, pero en la actualidad es diputada de UPyD en el Parlamento Europeo, además de otras muchas cosas entre medio, pero que vamos a saltárnosla para escucharla ya y poder dar el paso al público si tiene alguna pregunta. Gracias, Maite. Muchísimas gracias. En realidad fui la segunda presidenta de la Fundación de Víctimas del Terrorismo, pero la segunda presidenta mujer, porque el primer presidente fue Adolfo Suárez, pero durante muy poco tiempo porque desgraciadamente cayó enfermo. Bien, soy ahora diputada. El lunes pasado estuve en Melilla, estuve visitando el CETI, el Centro de Acogida Temporal de Inmigrantes y de Personas Acogidas allí, y lo cierto es que se ha convertido en el primer centro de llegada de personas, de familias desde Siria. Está absolutamente desbordado, se hace el trabajo que se puede con un personal extraordinario, con formadores y gentes de ONGs extraordinarias, pero con muchísimas dificultades desde el punto de vista de la propia vivienda, de la infravivienda que ya existe. Y desgraciadamente vengo del Parlamento Europeo y hace 2 semanas se cambió el reglamento de la Comisión Europea, por el cual en el año 2014 173 millones de euros que debían haberse destinado a temas de asilo, a temas de inmigración, a temas de urgencia humanitaria, no pudieron gastarse, porque el reglamento era tan complicado que todas las instituciones o las ONGs que pedían dinero no pudieron conseguir toda esa cantidad de dinero. Así que llegué absolutamente indignada, porque cuando esto hace 2 semanas se discutió en el Parlamento pasó desapercibido. No fueron solo 173 millones de euros los que no se gastaron porque el reglamento era absurdo en el tema humanitario, eran muchísimo más dinero de fondos sociales, de fondos de recuperación económica. Bueno, pues pasó desapercibido porque había sido una cuestión técnica, porque bueno, el reglamento no tenía mala voluntad. Y entonces, pues nadie le dio importancia política. Era muy difícil, ni tan siquiera los periodistas que estaban allí se daban cuenta de la gravedad que tiene el que millones de euros no se gasten porque el reglamento sea imposible de ser aplicado, cuando hay gente que necesita y que tienen que estar viviendo, por ejemplo, en el CETI de Melilla, en tiendas de campaña del Ejército Español. Bien, no era esto a lo que yo quería comentarles hoy, pero formo parte de la Comisión de Libertades y Derechos Fundamentales del Parlamento Europeo, y una de las cuestiones fundamentales que estamos tratando ahora es precisamente la cuestión de la desradicalización. Se ha hecho aquí referencia al problema de que la situación del fanatismo identitario que está globalizado y que amenaza de forma muy violenta los derechos de hombres y mujeres, muy especialmente el de las mujeres, peor el de las mujeres en un montón de lugares del mundo, sirva también de excusa para situaciones que nos puedan llevar a una merma de nuestras propias libertades individuales. Y lo cierto es que la seguridad debe ser garantizada, y yo soy la primera persona que voy a reivindicar esto, porque lo he sufrido en mis propias carnes, la falta de libertad y la falta de seguridad. Pero también es cierto que no podemos ceder a la libertad, no podemos caer en un estado policial. Y la seguridad es tan importante como la otra parte, que es la desradicalización. El trabajo ideológico contra el fanatismo identitario, sea religioso, sea político, sea del tipo que sea. Y de hecho es una de las grandes lecciones que hemos aprendido en el terrorismo regional vasco. Mientras solamente se dedicaban las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado a la desarticulación de los comandos, aquello seguía y seguía. A una generación seguía a otra generación de fanáticos. Cuando la policía y las fuerzas de seguridad del Estado, que han tenido un trabajo extraordinario, por cierto, sin el cual no estaríamos en una situación ahora de muchísima más tranquilidad, de fin
de momentos finales de los últimos coletazos de esa organización terrorista que no se ha disuelto pero que ya no puede asesinar, si no hubieran pasado a la parte política, a la parte ideológica, a la persecución de todo esto, a la legitimación de la ley, no habríamos llegado a la situación en la que estamos. Y esta es otra de las lecciones que tenemos que aprender. Pero además, si no hubiera habido una sociedad civil que hubiera hecho un trabajo de deslegitimación de esa cultura de la violencia, de dignificación del género humano, de las personas que eran perseguidas o asesinadas, no hubiéramos llegado a la situación en la que estamos ahora. Pero además, si no hubieran existido las mujeres, ciertas líderes naturales en España y en el País Vasco, tampoco habríamos llegado a la situación en la que estamos ahora. Han hecho falta muchísimos elementos distintos. Por supuesto, todo lo que tiene que ver con la seguridad y con la garantía de la estabilidad social. Yo creo que ninguna de las personas que están aquí o personas que pudieran venir de Afganistán o de otros lugares nos dirían sí, hace falta la seguridad, porque si no hay gente que se va con los fanáticos identitarios porque tiene miedo. La necesidad de la seguridad es clave, pero no es suficiente, no es un elemento suficiente, hace falta muchísimo más. Hace falta que haya líderes en las comunidades y hace falta, en el caso de la fanatización, que podamos volver a colocar al ser humano donde le corresponde, en el centro de nuestra mirada. Y esa sí que es la aportación que las mujeres en España hicieron en el tema del terrorismo y en las asociaciones de víctimas del terrorismo. Yo les voy a contar muy brevemente, porque creo que lo más importante es el debate, el nombre de 2 o 3 mujeres y de los elementos, de los hitos significativos que generaron. Una de ellas es Ana María Vidal Abarca. Fue la creadora de la primera asociación de víctimas del terrorismo en 1981 junto con 2 amigas más. Las 3 habían perdido seres queridos y las 3 sabían que había centenares de mujeres, porque eran tiempos en que prácticamente todos los días había personas que se tenían que ir del País Vasco, que eran extorsionadas, que eran asesinadas, pero que había muchas mujeres, especialmente las más humildes, las viudas de los guardias civiles, que no tenían entonces el apoyo institucional que se ha ido organizando después en la sociedad española y en las instituciones españolas, y pensaron, tenemos que ayudar a quienes están peor que nosotros. Y de esa fuerza, desde ese sufrimiento, generaron la primera asociación cuando eran absolutamente invisibles, porque existía además una estigmatización en el País Vasco y Navarra, donde mataban a tantos seres humanos, pero en el resto también había una cierta estigmatización de lo incómodo, de lo imposible, de lo invisible. Porque cuando vemos a alguien herido, cuando vemos a alguien moralmente destrozado, aunque antes haya tenido un pasado profesional, cuando vemos a los refugiados que llegan a Melilla, es difícil pensar que eso fue así. Cuando vemos en ese centro de Melilla que los niños escriben Kobane y pintan, se enfrentan al horror de lo que han vivido, nos parece mentira que eso esté ocurriendo en realidad. Nos parece que solo pasa en las pantallas de la televisión, pero ocurre. Y parece que cuando alguien está afectado por una grave victimación, ha perdido parte de la dignidad que tenía anteriormente porque está triste. No, sigue teniendo la misma dignidad. Y hacer ver todo esto fue lo que estas mujeres extraordinarias, lideradas muy especialmente por Ana María Vidal Abarca, realizaron en España, hasta llegar a dar vergüenza, porque en su primera rueda de prensa no fue ningún periodista. Hasta llegaron a dar vergüenza para que pues el Estado instituyera algún tipo de subvención, y después se convirtió en una organización importante. Pero la pusieron en marcha 3 mujeres. 3 mujeres que no tenían ningún sitio, tenían que guardar sus papeles, iban realizando un fichero, no tenían nada de lo que partir, y generaron un movimiento que después se convirtió en realmente importante, porque generó incomodidad y generó costes para aquellos que hablaban de matar y de asesinar a otros. Y además, todas estas mujeres, estas y otras que no estaban asociadas, otras que se enfrentaron al asesinato de sus maridos o de sus padres, hicieron algo que también es extraordinario en la sociedad española y que es un ejemplo que puede servir en otros lugares del mundo. No infundieron ánimo de venganza en sus hijos. Los educaron sin pensar que tuvieran que vengarse. Y esto es tan importante como que gracias a ello no se generó una espiral creciente de venganza, de desestabilización social, política o moral en nuestra sociedad.
Yo creo que a todas esas mujeres no les podremos agradecer lo suficiente el trabajo que hicieron cuando nadie les miraba, porque eran prácticamente invisibles. Esto tiene que ver con esas mujeres que realizaron por instinto algo que, sin embargo, luego hemos podido saber que lo que significaba era la humanización, la vuelta a la humanización de lo que se había convertido en una cosa. Porque quienes son fanáticos no nos ven a sus víctimas, a sus potenciales víctimas, a todos nosotros como seres humanos, dignos de libertad, dignos de dignidad, dignos de tener derecho a la vida. Nos ven simplemente como cosas, como instrumentos. Porque además los fanáticos se creen virtuosos y creen que realmente son ellos las víctimas de algún tipo de injusticia histórica, religiosa o del tipo que sea. La otra mujer de la que me gustaría hablar, que es otro ejemplo de lo que termina cristalizando en ese liderazgo de mujeres un poco más adelante, se llama Cristina Cuesta. Cristina Cuesta era una chavala, una chica de unos 20 años, 21 años tal vez, estaba estudiando en la universidad cuando asesinaron a su padre. Y en aquel momento, en esos años, eran los años 80 también, del mismo modo que la creación de la VT, de esa primera VT tan incipiente. Ella, en lugar de esconderse, de sentir vergüenza como tanta gente sentía cuando sus seres queridos eran asesinados, incluso había casos en que a los niños se les ocultaba que sus padres habían sido asesinados por terroristas para que no lo supieran y no lo contasen y no fueran estigmatizados y se cambiaban de pueblo y decían que el padre había muerto en un accidente de tráfico. Esa desvalorización de lo humano y de su dignidad llegó a ocurrir en nuestra sociedad, en la sociedad española. Pues bien, Cristina Cuesta, con un enorme coraje personal, consideró que ella quería reivindicar la normalidad, la dignidad y la bonomía de su padre, que no había hecho nada para ser asesinado. Porque muchas personas en aquellos tiempos se culpabilizaban. Como a veces estas mujeres que son maltratadas piensan que han hecho algo mal y que por eso les han pegado. En ese proceso de destrucción de la propia autoestima. Y ella, con la autoestima bastante alta, la verdad, con dignidad, generó el primer lema y fue creando uno de los primeros grupos pacifistas que existieron en el País Vasco. De estos dos gérmenes después vinieron muchas otras personas y hubo hombres también, hombres y mujeres. Pero lo cierto es que fundamentalmente, tanto en la política vasca como en distintos momentos de lo que tuvo que ver con plantar cara al terrorismo en el País Vasco, con poner ojos y rostro humano a las personas que eran atacadas, esto mayoritariamente lo llevaron adelante mujeres. En un trabajo extraordinario, que a veces pasa más desapercibido, pero que yo quiero hoy expresar ante todos ustedes, porque realmente tiene algunas claves que todas nosotras vamos a entender. Yo, mirando desde la distancia algunas de las cosas del pasado, reciente pero que va quedando atrás, y algunas de las mujeres extraordinarias que he conocido y que sigo conociendo, y que alguna de ellas vive en Valencia, es Consuelo Ordóñez, la presidenta de Covite, que sigue haciendo un trabajo maravilloso en el País Vasco, porque sigue siendo necesario deslegitimar la cultura del terror, porque se sigue diciendo que se mató bien. Y eso es como decir que se mató bien a nuestros seres queridos. Esto es una verdadera barbaridad que tenemos que seguir combatiendo, aunque ahora de otra manera. Pues bien, cuando echo la vista atrás, cuando pienso por qué llegamos a ponerles las cosas tan difíciles a los fanáticos y a los que pedían los asesinatos de nuestros seres queridos o de nosotras mismas, me he dado cuenta de que todo fue simplemente porque éramos naturales y porque no teníamos pudor en hablar de nuestros sentimientos y en decir que éramos seres humanos y que nuestros seres queridos eran seres humanos que merecían vivir. Eso que les costaba tanto a los hombres decir, lo dijimos nosotras. Y eso que les costaba tanto a los hombres expresar de una manera sencilla, nosotras salimos a las calles a decirlo, además de educar a nuestros hijos o sobrinos de una manera que no tuviera que ver con la violencia y con la venganza. Y en ese instinto democrático, en esa tenacidad democrática de no querer convertirnos en aquello que eran los fanáticos que perseguían a seres humanos inocentes, ahí es donde creo que fuimos haciendo brecha, cuando los medios de comunicación nos dieron voz y nos dieron imagen. Y entonces se fue convirtiendo en algo muy incómodo todo lo que se había dicho
durante años para el asesinato y el tapar y maquillar el asesinato y seguir pidiendo más asesinatos, que era que nos lo merecíamos, que hacíamos algo mal, como si no fuéramos seres humanos. La descarnada humanidad de la reivindicación de la inocencia y la dignidad de nuestros familiares fue haciendo difícil el reclutar de una forma tan explícita a personas para el asesinato, a niños para el asesinato, y fue generando muchos costes desde el punto de vista social y mediático a las personas que hasta entonces o miraban a otro lado o incluso apoyaban el asesinato. No es una aportación única. Hubiera sido imposible hacer frente a toda esta marea de fanatismo en el País Vasco, no tan grave como algunas de las cosas que nos están contando, pero grave en el entorno de nuestras propias sociedades, si no hubiera habido un magnífico trabajo de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, cada vez más eficaces, guardando y respetando la ley, leyes que fueron haciendo más difícil la impunidad, aunque hay mucha impunidad acumulada, pero esa es otra cuestión para otro foro, y si no hubiera habido tan buen servicio de inteligencia también para entender los mecanismos de la hidra que generaba, por una parte, partidos que utilizaban la democracia para ir en contra de la democracia y organizaciones ilegales que utilizaban también las estructuras de la democracia para conseguir fondos para lo ilegal y para la persecución y el asesinato de seres humanos. En todo caso, creo que sin el punto de esas mujeres que crearon por primera vez, que vieron la necesidad de que había que asociarse y ayudar a otras, porque nadie pensaba en ello, porque eran invisibles. Sin las mujeres que fueron capaces de liderar el salir sin pudor a expresar que efectivamente tenían duelo y tenían dolor, pero que reivindicaban que sus seres queridos no eran indecentes, que superaron el miedo y la vergüenza y la estigmatización y se atrevieron a echarse a las calles porque hay cosas que están por encima de esas normas sociales que controlaban nuestras sociedades. Sin el liderazgo natural de esas mujeres, sin su humanidad, sin esa superación del pudor que los hombres tenían y que lo expresaban todo simplemente en términos políticos o rechinaban los dientes. Sin todo eso no habría sido posible hacer tan difícil a los terroristas el seguir adelante en la legitimación del terror. Así que es una experiencia muy femenina, aunque también había algunos hombres, pero fundamentalmente liderada por mujeres y liderada desde algo tan instintivo como el sentido del amor, el sentido de la decencia, de la dignidad, de que desde ahí se edifica la comunidad política, porque si no hay libertad, si no hay justicia, si no hay capacidad de poder vivir, la democracia pues no tiene ningún sentido. Y bueno, lo más importante es desde luego la intervención de todas estas mujeres maravillosas. Muchísimas gracias.